Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso: la libertad es vacunar, no enredar. ¿Quién se abstuvo en la votación del jueves en ponencia en el Congreso de los Diputados? Pues los de siempre, el Partido Popular. Y no es la primera vez que el Partido Popular se posiciona siempre en contra o, bueno, pues dando un paso atrás en el ámbito del cambio climático. Recordaréis que trataron de paralizar Madrid Central. Llegaron hasta incluso a decir que Madrid Central era una suerte de muro de Berlín, ¿no? Y fue, además, el Partido Popular el que eliminó las estaciones que median, o mejor dicho, que medían la calidad del aire en Madrid, en los puntos con más tráfico y con peores datos de contaminación, para engañarse a sí mismos y, por tanto, engañar al conjunto de la ciudadanía madrileña. Fue el Partido Popular el que quitó los medidores que informaban sobre cómo el aire, bueno, pues qué calidad del aire respiraban los madrileños. Bueno, aquí se ha dicho antes por parte de Ángel, ¿no? Madrid es desgraciadamente la ciudad en Europa con más mortalidad asociada a la contaminación por tráfico. Votaron en contra de la ley que protege el medio ambiente en nombre de la libertad. Eso sí, de la libertad, como decía Ángel, de contaminar, no la libertad de respirar aire limpio, que es verdaderamente la libertad. ¿Y sabéis, además, quién votó en contra? Bueno, pues la ultraderecha. Vox, quiero decir, porque ahora decir ultraderecha y además en estas elecciones en Madrid, pues puede resultar algo confuso, ¿no? Y su representante, además, Adriana, pues se atrevió a decir en plenas Cortes Generales que si la temperatura sube 2 grados, pues mejor, porque se pasará menos frío. Esto dijo el diputado del partido de Vox. Por tanto, ¿cuál es el lado correcto de la historia? ¿La ley del cambio climático o el negacionismo del dúo de la Plaza de Colón? ¿Quién defiende la libertad? ¿En qué frena la contaminación o el que da vía libre a la polución? Madrid está a la cola, desgraciadamente, de todo aquello que va a definir los vectores de la competitividad en el futuro. No en un futuro muy lejano, en el futuro de ya, que ha acelerado precisamente la pandemia. Madrid está a la cola en el reciclaje en España, con una tasa del 17%, muy lejos de los objetivos marcados por la Unión Europea y muy por debajo de otras comunidades autónomas que tienen muchos menos recursos para poder hacerlo posible. Apoya el transporte privado, que ha aumentado en un 34% al 39% desde el año 2004, subiendo, lógicamente, las emisiones de efecto invernadero. El 30% de las masas forestales de la región están dañadas. Pero hay mucho más. Escombreras ilegales, inversiones en carretera en detrimento del transporte público, nulo impulso a las energías renovables, en cabeza de las ciudades que sobrepasan los límites de dióxido de nitrógeno marcados por la Unión Europea. Esto es la realidad del nulo compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con todos aquellos vectores, insisto, de prosperidad, de bienestar, de competitividad que se están definiendo ya en la economía global. Pero sigamos hablando de esta última semana. Estamos en pleno proceso de vacunación, la campaña definitiva para superar la pandemia. Cualquiera puede entender que la libertad se consigue frente al virus y no a favor del virus, que la libertad es proteger la salud, fortalecer la sanidad, limitar la difusión del virus. Y cualquiera entiende que la libertad es vacunar y vacunar, organizados, rápidos, los lugares en los que, bueno, pues lógicamente se produce esa vacunación, próximos a los domicilios, sobre todo de aquellos más mayores, a quienes tanto les cuesta desplazarse, como ha dicho antes Ángel, mayores a los que les cuesta mantenerse horas y horas en pie, esperando a ser vacunados en grandes centros a kilómetros y kilómetros de sus hogares. Eso no es libertad. Libertad es proteger a nuestros mayores y a los vulnerables al contagio. Es libertad de vivir, de proteger la salud. Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna, no alimentar la confusión, no actuar una y otra vez en contra del resto de regiones de España, porque eso es también actuar en contra del interés de los madrileños. Y, por tanto, como bien dice Ángel, vamos a hablar de libertad, porque cualquiera entiende que la libertad es respetar la voluntad de los electores. La libertad no es lanzarse a captar tránsfugas en las filas de otro partido político, como están haciendo. La libertad es honrar a los que sufrieron la persecución por luchar por la libertad. Libertad no es arrancar las placas de personalidades como Indalecio Prieto o Largo Caballero, que murieron en prisión o en el exilio para defender la democracia y la libertad de todos frente al fascismo. Libertad es proporcionar a quienes sufren pues un infortunio, un ingreso mínimo vital para poder llevar una vida decorosa. Libertad no es desentenderse de los que sufren la pobreza
y carecen en consecuencia de lo necesario. Libertad es proteger el derecho a la vivienda y no permitir el expolio de los fondos buitre que campan a sus anchas en la Comunidad de Madrid y que se llevan el patrimonio de todos, que son las viviendas públicas y sociales de la Comunidad de Madrid. Y, por cierto, lo que ha propuesto Ángel Gabilondo de aprobar una ley en la Comunidad de Madrid que prohíba a todos los ayuntamientos de la comunidad que se vendan a fondos buitres las viviendas públicas sociales es un acierto, Ángel. Enhorabuena por ese compromiso, sobre todo con aquellos más jóvenes. Y la libertad, como bien decías antes, o ayer, mejor dicho, en el acto feminista, es proteger a las mujeres que sufren el maltrato. No banalizar, como hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, la violencia de género, que acaba con tantas vidas de mujeres en la comunidad y en este país, y también de sus hijos. En fin, yo creo que estamos ante el principio del fin de la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Estamos en esos últimos meses de la carrera y aún podemos salvar muchas vidas. Muchas vidas. Necesitamos cumplir con las normas, necesitamos ser estrictos también en las restricciones que tenemos que poner en marcha para poder frenar la curva de contagios, especialmente aquí en la Comunidad de Madrid, y necesitamos vacunar. Protegernos y vacunar. Protegernos y vacunar. Esos son los dos ejes, precisamente, para poder frenar la pandemia en la Comunidad de Madrid. Mirad, yo soy de los convencidos de que muy pronto va a quedar atrás esta terrible pesadilla sanitaria y social. Y Madrid, como toda España y como toda Europa, podrán emprender la recuperación. Y cuando miremos atrás, recordaremos muchas cosas, algunas muy importantes para el conjunto de la ciudadanía española y madrileña. Recordaremos, por ejemplo, que unos respaldamos a nuestros sanitarios, mientras otros convocaban caceloradas sembrando odio y división. Recordaremos que unos aprobamos el ingreso mínimo vital y otros votaban en contra. Recordaremos que unos impulsábamos acuerdos sociales entre empresarios y sindicatos y otros sembraban discordia para que no hubiera acuerdo. Recordaremos que unos votábamos los estados de alarma para proteger la salud pública y la vida de nuestros compatriotas, para contener el virus, mientras otros votaron sistemáticamente en contra de la salud pública y de la defensa de la vida en nuestro país. Recordaremos que unos estábamos organizando la campaña de vacunación y otros estaban organizando la campaña de la difamación contra el Gobierno de España cuando más se necesitaba la unidad de todos, de la política, de la sociedad y de los empresarios y sindicatos. Recordaremos que unos peleábamos en Europa por lograr 140.000 millones de euros para hacer esas grandes transformaciones y reimpulsar a nuestro país y otros intrigaban en Europa para que España se quedara sin esos fondos. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, la historia, yo estoy convencido, dirá cuál era el lado correcto durante esta terrible pandemia y este terrible año que hemos vivido y pondrá a cada cual en su lugar. A mí no me cabe duda. Pero mientras tanto, mientras llega ese juicio, pues los madrileños y madrileñas, querido Ángel, no podemos esperar. Madrid, lo has dicho tú en muchas ocasiones, necesita un gobierno en serio. Madrid no puede ser la primera región de Europa gobernada por la ultraderecha. Debemos parar al gobierno de la derecha ultra y de la ultraderecha. Tenemos que parar con nuestro voto el próximo 4 de mayo al Gobierno de la Plaza de Colón. Porque además, como bien decía antes Ángel en el inicio de su intervención, Madrid tiene muchísimas oportunidades y muchos deberes. El primero de ellos es que tiene que frenar la curva de contagios de la COVID-19. Madrid debe, además, poner las bases de la recuperación, de una recuperación que tiene que crear empleo, que tiene que dar oportunidad a las empresas que esta terrible crisis se ha llevado por delante. Madrid debe y puede liderar una recuperación con justicia social sin dejar a nadie atrás. Nadie va a salir de esta crisis solo, por mucho que corra. Esa es una de las grandes lecciones de esta pandemia global. Solo saldremos juntos y con el esfuerzo de todos y de todas. Y os aseguro que vamos a salir. Dadlo por seguro. Y haremos, además, ese logro con un gobierno serio, encabezado por el Partido Socialista y por Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Con un gobierno comprometido con la libertad. Con la libertad para tener empleo, con la libertad para tener una vivienda digna, con la libertad de respirar aire puro, con la libertad de honrar a los luchadores, a los hombres y mujeres que lucharon por la libertad también en Madrid y también en España. Con la libertad de que las mujeres en Madrid vivan seguras, con la libertad de recibir una educación sólida más allá del bolsillo de los padres y madres, con la libertad de tener una atención sanitaria de calidad, con la libertad y poner los largos etcéteras que vosotros queráis. Y mientras tanto, amigos y amigas, a vacunar y a vacunar. En eso está el Gobierno de España y es así como entendemos los socialistas
la verdadera libertad. Gracias.